Insuficiencia respiratoria tipo 2, dijimos, esencialmente hipercápnica. No cualquier hipercapnia, sino a mayor de 50, que podía estar asociado o no hipoxemia en esos pacientes. Y generalmente la hipoxemia no era del grado de insuficiencia respiratoria, entonces no era menor de 60. Dijimos la de tipo 3, esa tenía asociado tanto hipercapnia en grado de insuficiencia respiratoria como hipoxemia en grado de insuficiencia respiratoria, y era el paciente generalmente postoperado. Esencialmente hablábamos de atelectasia. Y por último, la de tipo 4, esencialmente el paciente de insuficiencia respiratoria con shock. ¿Y qué decía la pregunta? La pregunta decía un PO2 de 85, pero ¿qué decía del CO2? Entonces, quiero presumir que las personas que marcaron que el paciente no estaba en insuficiencia respiratoria, no se dieron cuenta del CO2. Agradezco a una de las personas, que no sé si está presente, que me escribió: doctor, tenía usted razón, hablé con los neumólogos de mi sede y era una insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? La cosa clara. Aquellos alumnos que no vinieron a la clase presencial y estudiaron solamente de las copias, pues no tuvieron la oportunidad, creo yo, de aclarar el problema del CO2, que sí lo mencioné, sí lo aclaré en la clase presencial. Entonces, creo que ahí fue su error. Ese examen fue preparado para que saquen en promedio de 14 a 16. Me extrañó totalmente. El primer grupo sacó 11.6 y el segundo grupo sacó 9.7. Hubo 6 ceros. Ceros. En el primer y en el segundo grupo hubo 12 veintes. Entonces vemos los dos segmentos que no logro entender. Pero esperemos que haya sido solamente el inicio, no se dieron cuenta de lo que venía. Y nos vamos al segundo examen, salvo que alguien quiera preguntar algo más del primer examen. ¿Tiene las preguntas del primer examen, Arturo? Sí. A ver, ¿puedes pasarlas, por favor? Ahí es muy importante, porque una de las cosas que no entiendo, lo que justamente ha remarcado la doctora Zavala. Antes no había problema. Neumonía, ya sea la adquirida en la comunidad o ya sea la intrahospitalaria, uno utilizaba el antibiótico que le daba la gana. Y gracias a Dios, la mayoría de veces le achuntaba porque era sensible a todo. Hablo de los gérmenes neumococo, que hasta la década de los 60 era sensible a cualquier penicilina. Ya para la década de los 70 aparece el neumococo resistente a penicilina. Miren que hablo del germen más común de las neumonías, el neumococo. Y aparece para finales de la década de los 70 el neumococo resistente a penicilina, y para finales de la década de los 80 el neumococo resistente a los macrólidos. Para finales de los 90 la Organización Mundial de la Salud sale la luz roja. Cuidado, el problema de la resistencia bacteriana es brutal. Tampoco se trata de agarrar, como cuando ustedes ven los caminantes muertos, y decir, metan una bomba atómica, ¿no? Porque a los pocos que pueden salvar, los sentencian. Van a generar una brutal resistencia antibiótica, como lo que sucedió en el Rebagliati, como lo que sucedió en el Hospital Dos de Mayo, como lo que sucedió en el Hospital de la FAP. Entonces, infectología nos enseñó dos cosas. Para que haya una infección tiene que haber un ciclo biológico. La que quieran. Lo primero,
que enseña infectología a sus residentes es estudiar los ciclos biológicos de las 50.000 enfermedades infecciosas que tiene Harrison en su capítulo de infecciones. Porque si yo tengo presente el ciclo biológico, podré tener presente qué germen es y no decir infección. Entonces, para neumonía se comenzó a utilizar esa lógica y se comenzaron a utilizar los cuadros de factores de riesgo. Y la doctora Yamoca y ahora la doctora Zavala, especialmente para las neumonías intrahospitalarias, ha insistido en factores de riesgo. En la neumonía adquirida en la comunidad, factores de riesgo para el neumococo resistente a penicilina, factores de riesgo para el estafilococo meticilin resistente, factores de riesgo para la pseudomonas. Veo que la doctora Zavala ha insistido en lo mismo, especialmente en esos dos grupos de gérmenes muy importantes. Si no los pienso, no se trata de meter una bomba atómica, como es el estafilococo meticilin resistente y la pseudomonas. Y ahora, las enterobacterias B positivas. Las enterobacterias con un espectro de beta-lactamasas de amplio espectro resistente. Muy bien. Entonces, los factores de riesgo se les ha enseñado. Por supuesto que se les ha enseñado a hablar de neumonía. Criterios de neumonía adquirida en la comunidad. Criterios de neumonía adquirida en infecciones intrahospitalarias. ¿Por qué es importante el criterio? Porque puede aparecer un paciente con radiopacidades difusas, con fiebre, y eso corresponde a una colagenopatía, a una neumonitis por lupus, y no porque tiene radiopacidades nuevas, pensaré solo en neumonía. Entonces, por eso es muy importante los scores. Los scores nos hablan de probabilidades. A un paciente con una hemorragia alveolar por lupus del imipenem lo matan. Las penicilinas y los derivados de la penicilina, y ustedes se acordarán que los carbapénicos son derivados del anillo penicilínico, al igual que los monobactarios. Son de los más inmunogénicos que puede haber, alérgicos que puede haber. Y un paciente que está con toda la actividad anticuerpo, le ponen carbapenem, lo matan. Entonces se crean los scores. Los scores no se crean para complicarles la vida. Por eso es que el paciente que tiene una radiopacidad localizada tiene 2 puntos, a diferencia de las radiopacidades difusas, que solo es 1 punto. Tiene mucho más importancia encontrar una radiopacidad localizada que una radiopacidad difusa. Entonces es muy importante eso. Entonces, esta es la primera pregunta, ¿no? ¿El primer paso, el segundo paso? Empecemos con el primer paso, por favor. Gracias, Arturo. Paciente varón de 80 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, vive en casa de reposo. Nadie les pone las cosas por gusto. Ya el vivir por casa de reposo, ese solo hecho ya le hace que si tiene neumonía por neumococo es resistente. Ya conocen ustedes el riesgo que tiene de vivir en casa de reposo. Ya la doctora Zavala les ha mencionado, es un tipo de neumonía adquirida en la comunidad, se los dijo la doctora Yamoca dentro de su clasificación. Entonces, ya tengo un dato de que a ese paciente no le voy a dar penicilina. Es llevado de emergencia por su cuidadora. Y para que tenga cuidadora, me imagino que debe tener un grado de dependencia ya grado 3 o grado 4. Nadie paga una cuidadora si el paciente es totalmente dependiente. En geriatría existe toda una clasificación para el paciente totalmente independiente, medianamente independiente,
moderadamente independiente y totalmente dependiente. Muy bien. Por presentar hace 7 días, tos seca, luego herrumbrosa, y nos acordamos de la expectoración en herrumbrosa porque ya la mayoría probó ya la expectoración herrumbrosa por sí sola. Por eso es importante los datos. Nos mete a un solo tipo de diagnóstico. ¿Se acuerdan cuando hacíamos semiología y se nos enseñó en la anamnesis la expectoración herrumbrosa? Tipos de expectoración herrumbrosa. Ah, cuidado, es como un ladrillo. Ah, cuidado, la neumonía. Entonces ya nos está diciendo que definitivamente hay que tener presente el diagnóstico. Más aún, esa clase fue de la primera semana. Fiebre, disnea, malestar general. Se le toma la radiografía de tórax evidenciándose consolidación con broncograma aéreo. ¿Cuál signología pulmonar es la más probable? ¿Saben qué porcentaje de alumnos marcaron la respuesta correcta? Les estoy preguntando algo de semiología. Les estoy diciendo en su examen físico ¿qué buscan para diagnosticar neumonía? Eso es lo que les estoy preguntando. El 68% no marcó la respuesta correcta. Es decir, el 68%, ahora que estamos haciendo clínica, no sabe diagnosticar neumonía. Es decir, cuando el 68% de los alumnos estén en emergencia y le venga este paciente, no va a saber cómo diagnosticar neumonía. Ese es el afán de esta pregunta. Solo 3 de cada 10 van a poder pensar en neumonía. Los otros 7 no saben cómo diagnosticar neumonía. ¿El paciente va a tener expiración prolongada? El cuadro es de neumonía. Expiración prolongada, ¿me interesa tener problema bronquial? Es que, doctor, empezó con problema bronquial. Empezó con problema bronquial, ahora me interesa el cuadro de fondo, la neumonía. Hipersonoridad, ¿hay hipersonoridad? 30% marcaron hipersonoridad, no sé por qué, ¿eh? No sé si al soplo tubario le llamaron hipersonoridad. No entiendo. Cuando la hipersonoridad es un signo que se encuentra en la percusión, ¿no es cierto? Y todos sabemos que en la percusión una neumonía tiene matidez. No entiendo cómo un 30% marcó hipersonoridad, no entiendo. No sé qué pensaba. Con el cuadro clínico no sé qué pensaba. Soplo anfórico. Sibilantes. Bueno, ahí la respuesta es la que está ahí marcada, ¿no es cierto? Vibraciones vocales aumentadas. Y es tan importante las vibraciones vocales aumentadas porque un cuadro de neumonía tiene un broncograma aéreo, con todo alrededor consolidado. Eso hace que las vibraciones vocales aumenten. Todo eso se les enseñó en semiología. ¿Algo quieren preguntar ustedes? ¿No? ¿Tienes la otra? La misma pregunta, pero del otro grupo. Lo mismo, ¿no? Y son 2 de los signos más importantes para pensar en neumonía. Matidez. Porque nada del otro se presenta en neumonía. Son 2 de los signos más importantes para su diagnóstico. Faltaba un tercero. ¿Cuál es? Crepitantes. Solo me falta encontrar crepitantes. Solo me falta encontrar el soplo tubario, pero esencialmente crepitantes. Pectorioquia áfona, broncofonía. Pero estamos hablando de un viejito de 80 años con problemas. Entonces, ¿ustedes creen que va a repetir 33, 33, 33? Bien difícil, ¿eh? Bien difícil.
Entonces miren la importancia. Vámonos a la siguiente pregunta. Ahí está lo mismo, ¿no? Paciente mujer de 80 años con antecedentes de diabetes mellitus, en programa de hemodiálisis. ¿Qué les ha enseñado la doctora Yamoca en sus factores de riesgo? ¿Cuál es el germen a cubrir, especialmente en un paciente diabético y muy especialmente en un paciente que esté en programa de hemodiálisis, en donde generalmente tenemos que meter una aguja a una fístula artificial o, por lo contrario, dializarlo a un catéter? ¿Cuál es el germen más común en caso tenga neumonía? No es estafilococo. ¿Dónde está lo difícil? Hasta ahora creo que me he presentado el pase de una región sacado 20. Estafilococo. No hay duda, ¿no es cierto? O tengo que pensar en anaerobios, en legionela, en virus, en micoplasma. Si alguien quiere interrumpir en el momento que quieran, por favor. Pero quiero que entiendan, los datos se ponen por algo. Porque son los datos que ustedes tienen que buscar cuando tienen un paciente en las mismas condiciones. Ya no se trata de decir neumonía, ya, como viene de casa hospitalaria, métanle carbapenén. Porque si es estafilococo meticilín resistente, el carbapenén no lo cubre. Le meten una bomba atómica y el carbapenén no lo cubre. ¿Qué tienen que ponerle? ¿Qué le das a tu paciente? Vancomicina, linezolid. Vancomicina. ¿No es cierto? Pero se olvidan que el paciente tiene hemodiálisis. ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia como para manejar vancomicina en un paciente en hemodiálisis? ¿Cada cuánto tiempo se tiene que dar en un paciente que tiene insuficiencia renal en hemodiálisis la vancomicina y qué dosis? El doctor Acosta no nos enseñó, el libro de Harrison no lo dice, el Up to Date no lo dice. Pero les dice la alternativa. ¿Cuál es el otro antibiótico, Benza? ¿No es cierto? ¿Y eso tengo que regular en insuficiencia renal? No. Estoy yo en Puquio, ahí en Puquio. Neumonía, paciente con neumonía, diabético, hemodializado. Doctor, en Puquio no se hemodializa. Llegó de visita. Si no le ponen un antibiótico para cubrir estafilococo, no hacen nada. Por eso es importante el factor de riesgo. Los datos no se ponen simplemente por gusto. Creo que todos lo han entendido y sigamos. Muy bien. En el otro grupo, ¿qué cosa factor de riesgo tenía? Alcohólico crónico. Alcohólico crónico. Una alumna me mandó, doctor, pero en el cuadro de alcohólico crónico dice también gran negativos. ¿Y hay gran negativo ahí? ¿Hay gran negativo ahí? Porque tienen toda la razón, ¿no? Si yo ponía ahí un gran negativo, Pseudomonas, me mataban. Porque tienen toda la razón. El paciente alcohólico, con su mala higiene dental, tiene gran negativo y anerobios. Eso es lo que hay que ver. Y no solamente les puso alcohólico crónico, es llevado de emergencia por sus amigos por presentar después de vomitar. ¿Ya qué más quieren? ¿Quieren que les diga el porcentaje que marcaron correctamente? No se olviden que este es del segundo grupo, ¿no? No se olviden que la mayoría, el promedio de nota que les dije en segundo grupo era 9.7. ¿Quieren que les diga qué porcentaje marcaron anaerobios? A este paciente le dan ceftriaxone, lo matan, hace que esos anaerobios produzcan absceso pulmonar. Y no le dieron importancia al dato de alcoholismo, no le dieron importancia al dato de vómito, no le dieron importancia. Pensaron en estafilococo aureus. La mayoría pensó en estafilococo aureus. ¿Cuándo pensar en legionela? Porque ahora viene el verdadero partido, porque esto es una pichanguita, ¿no? Como la del sábado, ¿no?
Una pichanguita. Recién este sábado creo que juegan las semifinales, la final, los sobrevivientes. Ahora sí viene el partido de verdad, ahora sí van a haber fracturas, mentadas de madre, pobres almas. Ahora, porque el martes están dando el examen de neumología. ¿Cuál es el factor de riesgo para legionela? Porque así es como tienen que estudiar, por favor. El doctor Acosta, ya chapé el truco del doctor Acosta. Ahora nos va a poner legionela. Ya no me va a poner estafilococo, ya no me va a poner anaerobio. Ahora el desgraciado va a ser con legionela. Entonces, ¿qué factor de riesgo tiene que tener para pensar en legionela? Diabetes. ¿Casa de reposo? ¿Corticoides? ¿Qué? Aire acondicionado. ¿Y quiénes tienen aire acondicionado? Indudablemente, porque el hotel puede ser que... Hace poco recuerdo que fui a Máncora, no por darme la pana, y cuando regresé, tuve que regresar por Talara, y el avión se paró. Un día más. Felizmente me pagó un hotel 4 estrellas. Hotel hermoso. Todos los cuartos con aire acondicionado. Ninguno funcionaba, por supuesto, ¿no? Entonces, no todos los hoteles tienen aire acondicionado. ¿Cuál es la única estructura de viaje que tiene siempre aire acondicionado? Aviones. ¿No es cierto? Los aviones tienen su aire acondicionado para presurizar su cabina. O sea, ahí no tienen duda. Entonces, ¿qué factor de riesgo les pondría el doctor para legionela? Uno de los dos. ¿Se dan cuenta? Micoplasma. ¿Qué factor de riesgo puede ser para que nos dé micoplasma? Porque ya chapé el truco del doctor Acosta. Él nos va a poner un factor de riesgo importante para cualquiera de nosotros. Eso es como tienen que plantear. No tienen que memorizar. Ah, esta es la enfermedad. Ah, esta es la respuesta. Así no viene, pues. Entonces hemos aprendido. Por ahí veo yo un amigo mío del año pasado que me dice, pucha, que sí, es un desgraciado el doctor Acosta. Vámonos a la siguiente pregunta, por favor. Ah, claro, corre. Van a saber disculpar, salvo que todas las chicas cierren sus ojos, pero necesita un minuto para el servicio higiénico. Vamos a esperar un rato. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien quiere hablar esta determinada infección? Porque ya conocen ustedes que el concepto es cerrar mi ciclo de infección. Y la única forma de cerrar mi ciclo de infección es encontrar cuál es el factor de riesgo. Sobre el factor de riesgo puedo hablar del germen. Y sobre mi sospecha de germen viene mi cobertura antibiótica. ¿Sí? Muy bien. Factor de riesgo. Veámonos a la siguiente pregunta. Entonces con eso cerramos neumonía, ¿no? Uno de cuadro clínico y el otro de germen más común. Y sobre esas cosas es muy importante tener el concepto como médico general. ¿Yo qué necesito que sepan ustedes como médicos generales? Diagnosticar neumonía. Diagnosticar qué hacen con su paciente que tiene neumonía, qué usan para ver, mi paciente tiene neumonía y ¿qué hago? Lo mando a su casa, lo hospitalizo, lo meto a cuidados intensivos. Ah, hay un factor de riesgo. Hay un score a utilizar. Y una vez que decido qué voy a hacer, ¿qué cobertura antibiótica? Benza, ¿qué venías a preguntar? Perdóname. Sí, quería, doctor, solicitar, con todo respeto, ¿no? Si usted podría reconsiderar el tema del tiempo para resolver cada pregunta. Especialmente en el primer examen, a mi modo de ver, me parece que el tiempo ha sido bastante corto para poder resolver, y creo que sí, eso ha sido un factor que ha influido en que haya habido tantos desaprobados. Entonces, no sé si usted pudiera, por favor, de repente ampliar un poco más el tiempo de cada, para poder resolver, porque al menos
creo que cuando hay párrafos grandes y además de eso hay valores abajo, como ha ocurrido en algunas preguntas, entonces es bastante complicado y el tiempo genera un estrés que es difícil para poder resolver debidamente la pregunta, ¿no? Eso nomás, ¿no? Entiendo la preocupación de ustedes, especialmente cuando enfrentan cosas nuevas, en donde hay varias variables a plantear. Pero hasta ahora son 2, 4, 6 párrafos. Hasta ahora has tenido el mismo tiempo y en tu primer examen tú sabes tu nota y con ese mismo tiempo en el segundo examen sabes tu nota. Pero el grado de dificultad es diferente. Te estoy mostrando cómo el grado de dificultad, este examen yo lo preparé para 14 y 16 veces. Claro, y les estoy demostrando, el problema es ese, ¿no? Comenzar a entrenarnos a buscar los detalles más importantes que puedo tener yo en un paciente o que puedo tener yo en una pregunta. No te puedo ofrecer más tiempo, lo consultaré. Eso sí puedo hacer. Muy bien, entonces vámonos a la siguiente. Entonces con eso terminamos neumonía. Ya sabemos por dónde las cosas, ya sabemos las cosas que tenemos que aprender. Nos vamos a la siguiente. Este es paciente tabaquismo. Tabaquismo, entonces puede ser cáncer. ¿Hicieron en la primera semana cáncer? No. Pero bueno, de repente, ¿no? Tabaquismo nos mete al EPOC, ¿no es cierto? Tabaquismo nos mete a EPIT. Y en la primera semana hicieron EPIT, creo. Vamos a ver, ¿qué más trae esto? Acude a consulta ambulatoria por tiempo de enfermedad de 1 año por disnea de esfuerzo, tos seca, más exigente hace 1 mes. Al examen físico tiene una saturación de 89-90. Uy, esto no es cualquier problema pulmonar, es un problema pulmonar que al paciente lo está llevando a insuficiencia respiratoria. Porque dijimos una saturación de 90 y menos significa una presión arterial de oxígeno menor a 60. Muy bien. Uñas hipocráticas, esto ya es crónico, ¿no? Ya tenemos la experiencia para comenzar a rescatar los datos. Esto es crónico. No solo por el tiempo de enfermedad, sino porque dijimos el paciente con uñas en vidrio de reloj o uñas hipocráticas o hipocratismo digital. Ya es un mecanismo que al paciente lo mete en crónico. Muy bien. Hay leve cianosis distal. Velcros. Fibrosis. Yo no sabía si iba por el PIT. Yo no sabía si iba por cáncer. Yo no sabía si iba por enfermedad intersticial o EPOC. Velcros. Lo aprendimos en el PIT. Restrictivo. Porque velcros era el cartón que se arrugaba. A diferencia del crépito, era la burbuja en el alveolo. El velcro era el alveolo reseco que se arrugaba, como cuando agarran una hoja de higuera de parra seca y la arrugan. Distinto mecanismo fisiopatológico de una burbuja fina, húmeda, crépito, versus seca, velcros. Entonces ya nos metía a enfermedad pulmonar intersticial difusa por tabaco. Sigamos, en la radiografía de tórax presenta imágenes retículos nodulares basales, EPIT, con reducción de los campos pulmonares. Ya está hecho el diagnóstico. Y lo aprendimos en Medicina 1 cuando hicimos funciones ventilatorias. Y lo aprendieron en fisiología cuando hicieron espirometría. ¿Cuál sería el resultado de las pruebas de función respiratoria? Porque eso es lo que me importa. No se trata de decir es un paciente que tiene PIT. Necesito saber el pronóstico. ¿El paciente tiene tela para cortar o tengo que pensar ya en trasplante pulmonar? Y la única forma de pensar en pronóstico como médico general es buscar quién le haga una prueba de espirometría.
las pruebas de función pulmonar. Esa es una de las cosas que tengo que pensar en un paciente que ya en mi cabeza comienza a bailar el diagnóstico de PIT. Lo otro, definitivamente, ¿cuál es el tipo de PIT? Para ver si le puedo dar corticoide o ya murió. Y solo tengo que darle sintomático y esperar que Tatito lindo frene la enfermedad. Entonces, dentro de las pruebas ventilatorias, si es un EPIT con pulmones chiquitos, rápido, ¿es restrictivo o es obstructivo? Restrictivo, no hay punto que diferenciar. Entonces, ¿me interesa el TEF1-CBF? ¿Me interesa el volumen tidal? No me interesa, porque eso me interesa solo para lo obstructivo. ¿Me interesa el aumento del CO? No, esa es una prueba, sí, para el EPIT, pero esencialmente está disminuida, no está aumentada. Definitivamente no tiene una función pulmonar normal. Y definitivamente, ¿por qué? Porque dice ya pulmones chiquitos. Eso no va a tener función pulmonar normal. ¿Y va a tener problema ventilatorio obstructivo? No, simplemente por descarte, voto la E, por descarte voto la D, por descarte voto la C, por descarte voto la A, por descarte me quedo con la única prueba que mide mis pulmones chiquitos. Con la única prueba que me va a evaluar el pronóstico de la enfermedad restrictiva. Porque ustedes ya saben que no basta decir esto es una enfermedad restrictiva, sino ahora le voy a poner gravedad. Y la única forma de ponerle gravedad es con eso, ¿no? A la enfermedad restrictiva. Si fuese una enfermedad obstructiva, la única forma de ponerle pronóstico a la enfermedad obstructiva sería con el BEF1. Esto me serviría para el diagnóstico, pero ponerle la gravedad, el BEF1. En el otro grupo, y eso se los ha dicho la doctora Yamoca, ¿no? O sea, está en sus slides. Oye, ahí falta una respuesta. Algo ha pasado ahí. No sé qué ha pasado, pero ahí solamente hay ABCD, falta la E. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, entonces ahí ponen función pulmonar. No. Ahí está la madre del Correa. Y dije, pucha, que en el examen les han puesto solo 4 respuestas. Ahora estos cimarrones van a ir a buscar el examen y van a hacer problema porque solamente había 4, ya no había 5. El delegado cimarrón se estaba comiéndola ahí. Entonces el mismo paciente, ¿no es cierto? Busquemos una respuesta. ¿Aumento del CBF? No, esto es restrictivo. Y cuando es restrictivo, dijimos disminución del DLCO. Esa es la respuesta. No sé por qué me marcaron disminución de la relación. Nuevamente, esa disminución es para obstructivo y la enfermedad es restrictiva. Excusere, cierras tu entrecejo porque no lees o porque no entiendes. Ah, ya, listo. Entonces, ahora entiendes. ¿Por qué te equivocaste si no marcaste disminución del DLCO? Muy bien. Ah, el costado, pues ya sé quién está al costado, sí, Marco. Ya te has vendido, ¿eh? No, ya te has vendido. Le voy a decir a ella, a la que está a tu costado. ¿Listo? Entonces, ¿está la cosa clara? Ya saben por dónde puedo ir, qué me importa que como médicos generales ustedes conozcan. ¿Cómo hacer el diagnóstico del EPIT? 1, el pronóstico. 2, pensar en la etiología, porque al final esto es un síndrome. Van a hacer insuficiencia cardíaca y lo que no entienden que insuficiencia cardíaca es un síndrome. Si yo no pienso en la etiología, no diagnostico infarto. Si yo no pienso en la etiología, no diagnostico miocardiopatías. Si no pienso en la etiología, no diagnostico valvulopatías.
Esto es un síndrome. Entonces, solo me falta entender cuál es el tipo de PIT. Y cuando tenemos fumador, ¿cuál es la principal causa de PIT? Fibrosis pulmonar intersticial. Cuando el problema es agudo, ¿cuáles son los diagnósticos probables que tengo? Cuando el tiempo de enfermedad es agudo, ¿cuáles son los diagnósticos de PIT probables que tengo? Cuando los diagnósticos son subagudos, ¿cuáles son los tipos de PIT probables que tengo? Esto es crónico, tiene el factor de riesgo, entonces ya puedo pensar en etiología. Ya estoy capacitado en plantear una etiología, ya no solo un síndrome. Porque de acuerdo a la etiología que piense, podré plantear un tratamiento. Esa es la ventaja. Otro. ¿Y esto? Está bien, está bien. Ah, ¿quieren? Esto escoge cualquiera. Ya, tú tienes tu orden. Entonces tenemos, esto fue fácil, esto fue con saña, alevosía y premeditación, pero fácil. ¿No? Paciente mujer de 15 años con antecedentes, sin antecedentes, acude a consulta porque hace 3 meses presenta silbido de pecho. Rápido, enfermedad obstructiva. O está haciendo un cuadro de bronquitis crónica reagudizado, o está haciendo un problema de asma bronquial. Miren, así de fácil. Tos seca, predominio nocturno, estas molestias son más frecuentes la última semana, no puede dormir bien, a la auscultación pulmonar hay aspiración prolongada con sibilantes bilaterales. Ahora sí, es un cuadro de bronquitis con hiperreactividad bronquial o asma. Bien, con la prueba broncodilatadora hay una mejoría del PEP1 en 18%. Diagnóstico, asma. ¡Pum! Pero si yo no sé eso, ¿qué pasa si la posibilidad de la prueba de broncodilatadora es solamente del 5%? La posibilidad de bronquitis con hiperreactividad bronquial marca. ¿Cuál medidor químico inflamatorio se encuentra en la patogenia de esta enfermedad? ¿Cuál mediador químico? Entonces no sé por qué me marcó fibroblasto. ¿El fibroblasto es un mediador químico? No, entonces sería leucotrieno. Así de absurdo son los errores que se cometen. ¿El fibroblasto creen ustedes que es un mediador celular típico en asma? Hay un grupo de pacientes asmáticos que va hacia la fibrosis. Ahí importa el fibroblasto, pero no es lo común. Miren, les puse, por eso les digo, esto fue con saña, pero fácil. Les puse, busquen un mediador químico. Eosinófilo es un mediador químico. Broncoespasmo es un mediador químico. Leucotrienos. Te agarras la cabeza. Te agarras la cabeza. ¿Qué marcaste? ¿Qué marcaste? Ah, entonces ahorita llegamos al otro grupo. ¿Es tu paso, Benza? No, creo que no. No. ¿Se dan cuenta? Pero miren el error. Vámonos al otro grupo, que ahí sí se agarró la cabeza por algo. Pero entienden, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo, el mismo cuadro. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es el efecto? El efecto inflamatorio. Leucotrieno no es, histamina, que es el otro mediador químico, tampoco es, prostanoides, otro mediador químico no es. Entonces solo me quedaba eosinófilo y broncoespasmo. Efecto inflamatorio, broncoespasmo.
Esa pregunta está fácil. Por eso les dije yo, ha sido con saña, tenían que haber estudiado, tenían que haber visto los diferentes tipos de comportamiento en la fisiopatología celular, La de primer examen sí, pues. mediador químico, Este está fácil. efecto, O sea, el primer examen ha sido difícil. para tener presente. Así es. Muy bien, porque les dije, el examen puede venir de clínica, de fisiopatología, de diagnóstico o de tratamiento. Excusen. Vamos. No sé dónde están. Acá que está, a ver, ¿cuánto tiene de CO2? 58. Ahí está la de ira tipo 2. Se fijaron en PO2, retrocede. 85. Se fijaron en saturación, 95. Entonces dijeron, no hay ira. Pusieron no hay ira. Pero ¿quién se fijó en el CO2? Ya eso solo nos metía a un tipo de ira. Ira hipercárnico. 2. ¿Y cuál es la causa? Bueno, está clarito, ¿no? Por hipoventilación. Miren el Glasgow, miren la frecuencia respiratoria. No estaba ventilando. Muy bien. En el otro lado, el otro lado sí fue facilito. 87% la marcaron correcta. Porque era papayita, no hay mucho que discutir. ¿Esta era del otro lado? Sin embargo, mira, acá se equivocó, acá me puso tipo 2. ¿Por qué me puso acá tipo 2? Tiene 32 de CO2. Por eso les dije, mira, fue papayita, el 87% marcó. 9 de cada 10. Uno se equivocó, ahí está el uno. Ahí está el uno. Miren cómo se equivoca. Miren el PO2, miren la saturación y miren el CO2. Ahí está, mira, ahí está el que se equivoca. ¿La chutaste o no la chutaste? ¿Sí? Bueno, algo tan fácil. ¿Este es tuyo? Ah, ya. ¿Alguien se hace responsable de este cataclismo? Para poder entender por qué marcó tipo 2. La idea es poder entender por qué marcó tipo 2. No tiene lógica, ¿no es cierto? ¿O alguien puede encontrar una lógica? No, yo no lo entiendo, le soy sincero. ¿Por qué marcó tipo 2? Pero ya sabemos cuándo podemos equivocarnos. ¿Sí? Listo. Vamos, creo que ahí cerramos el capítulo del examen 1. Sí. Ahora sí nos vamos a esta. Este es fácil. El primero, te escucho. Muy bien. Y lo otro que a veces también es, yo sé que odian esa palabra, que es lo más probable. Sé que odian esa palabra, pero eso es muy importante para las decisiones que frente a un paciente van a tomar. La vida no es como Dr. House, ¿eh? Cáncer, métale quimioterapia. Como falla la quimioterapia, una enfermedad de colagenopatía, métale corticoides.
No, pero falla la corticoide. Ah, ya, esto puede ser viral. Ponle oseltamivir. No, no es viral. El paciente sigue descompensando. Ah, bacteriano, mete el antibiótico. No, la vida no es así como doctor House. Vamos. No marcó nada. A ver, ¿qué cosa es esto de acá? Oye, ¿por qué no marcó nada? Lo que tú dijiste. Yo creo que esta la estás haciendo para probar cuál va a ser la respuesta del doctor Acosta. Bueno, veamos, paciente mujer de 25 años de edad que tiene un compañero de estudio de tratamiento de tuberculosis en segundo mes de tratamiento de la primera fase. Muy bien. No tiene antecedentes de recibir BCG. Es tosedora crónica. La radiografía de tórax y el TAC de tórax se le encuentra chancro apical derecho y ganglio parailiar. Ese complejo. Factor de riesgo, tosedor crónico. VIH negativo, tuberculina positivo. Muy importante el dato de no recibió BCG. Hay enfermedad clínica en un paciente reactivo a tuberculina, es decir, infección por tuberculosis tiene, con manifestación clínica. ¿Cuál de las siguientes? ¿Qué? ¿Cuál de las siguientes opciones explicaría el comportamiento clínico del paciente más probable? Entonces, el doctor Avilés les enseñó varios tipos de comportamiento clínico. Alguien por ahí me dice, puso enfermedad tuberculosa miliar. ¿Esto es de una enfermedad tuberculosa miliar? Esa descripción de la radiografía de chancro apical y ganglio parailiar es de una enfermedad tuberculosa miliar. No. Definitivamente que no, ¿no es cierto? Muy bien. Complejo primario. Infección con tuberculosis. Solo sería si fuese BCG. Perdón, si fuese tuberculina. Pero hay manifestación clínica, hay manifestación radiológica. Entonces ya no podemos hablar de infección por tuberculosis. Hay enfermedad. Ya van dos para afuera. Enfermedad tuberculosa crónica. ¿Ustedes creen que esto es crónico? 2 meses. ¿En la descripción clínica es crónico? ¿En la descripción radiológica es crónica? Tampoco, ¿no es cierto? Tampoco. Muy bien. Entonces solo nos quedan dos posibilidades. Enfermedad con foco de Gaume o enfermedad por complejo primario. A ver, en este grupo, esta es una de las preguntas que más han respondido. Entonces, ¿quién tuvo esa pregunta? Y por favor dígame cuál es la respuesta. Ya puede hablar. Gracias, dime. Enfermedad por complejo primario. No hay mucho que discutir. ¿Qué cosa es la enfermedad por complejo primario? Bueno, es una característica radiológica donde hay el chancro en el apical derecho y el ganglio parailiar, que más que todo es ¿Y por qué no es enfermedad con foco de Gaume? está dentro del complejo primario. Porque la enfermedad de foco de Gaume es solamente El chancro. una vez que el chancro tiene ganglio satélite, especialmente el parailiar, eso ya se llama complejo primario. Ese es de arranque. Está bien clarito en la descripción de tiempo que el doctor Avilés brillantemente les ha puesto en las imágenes. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. ¿El otro grupo? Casi similar, ¿no? Paciente mujer, 25 años, no tiene antecedentes de recibir BCG, asintomático, rayos X y TAC de tórax normal, VIH negativo, tuberculino positivo. ¿Cuál sería el comportamiento? Y eso sí está en la clase del doctor Avilés. Más aún con una prueba asociada, que es el cuantiferol. ¿Podrá ser enfermedad? ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde está lo radiológico, lo tomográfico? No hay enfermedad. Entonces me como enfermedad B, me como enfermedad C, me como enfermedad E. Ya no me preocupo. Entonces me pelearé entre las dos. Infección con tuberculosis y infección con complejo de arranque.
no hay infección con complejo de Ranke, es enfermedad. Entonces, me quedo solamente con infección. El paciente estaba en contacto, por eso ha generado la tuberculina positiva, pero su sistema inmunológico que ha generado esa tuberculina positiva ha impedido que haga enfermedad. ¿Y qué pasa si les pongo cuantiferón positivo? Porque ese es el gran problema de este siglo XXI. Y hasta ahora los sabios no toman todavía partido, especialmente en países subdesarrollados, en donde la tuberculosis tiene una gran incidencia. Porque ya nosotros hacemos cuantiferón. Se habla de enfermedad latente y tiene su esquema de tratamiento. No se los han enseñado, ¿por qué? Porque el Ministerio de Salud todavía no toma una posición en ese concepto de enfermedad. Pero para conocimiento general de las cosas. Bueno, cerramos una pregunta de tuberculosis, ya sabemos por dónde el doctor Acosta nos puede coger, hacia dónde tenemos que ir. Y si tengo yo tuberculosis, lo otro que tienen que entender es tratamiento. Entonces, estas dos preguntas de tratamiento son hechos con saña, sí, porque tiene que haber un concepto teórico. Y el concepto teórico parte porque se acuerden de las iniciales. Entonces, tenían que acordarse acá qué cosa es tuberculosis pansensible. Entonces, si no estudiaron la teoría, sonaron. Porque tuberculosis panresistente es el resistente a isoniazida y rifampicina. Pansensible será pues sensible a isoniazida y rifampicina. Ahora entiendo por qué el 35% me marcó la respuesta D. Porque creo que razonaron así, ¿no? Resistente, ya, resistente a isoniazida y rifampicina. Entonces, si es pansensible, es sensible a isoniazida y rifampicina y marcaron la D. Cuando lo dice bien claro, pansensible es el sensible a todos los medicamentos de primera línea. ¿Y cuáles son los medicamentos de primera línea? H, R, Z. ¿Dónde está lo difícil del razonamiento? No es difícil si conocemos la definición de pansensible y reconocemos las siglas. Porque ese fue, creo yo, el problema en el otro grupo. Doctor, al primer grupo le ponen todo lo fácil. ¿Alguien sabe qué significa LIX? ¿Alguien sabe qué significa AM? ¿Alguien sabe qué significa RF? BS. Entonces parte por la pregunta, paciente con TBC extensamente resistente. ¿Qué significa el paciente con A mí me enseñaron multidrogo resistente, doctor. Pero intensamente resistente. Que es un problema que ya va casi al 30% de pacientes de tuberculosis en San Juan del Lurigancho. Ten cuidado. Sí me han dicho. Es decir, cuando vayan a San Juan del Lurigancho, por favor, no vayan en micro. Y si van en micro, abran las ventanas. Aléjate, aléjate. Señorita, cierren la ventana porque hace frío. Bájense y tomen otro carro. Ya la cosa está bien seria para San Juan del Lurigancho. Porque ustedes saben que el intensamente resistente no. Hay tren todavía. ¿Y el tren? Entonces por eso es Peor, muy todavía importante está cerrado, ¿no? entender cuál es esa definición. Entonces, ¿qué dice la teoría? Resistente a Pero eso lo más un aminoglucósido un más inyectable. una quinolona. Entonces tendríamos que buscar resistente a isoniazida, resistente a rifampicina, más cuál es la sigla de una quinolona, más cuál es la sigla de un aminoglucósido. Entonces tenemos que poner 4 siglas, entonces o me quedo con el C o me quedo con el E. Decídanse, escojan ustedes. El único que tiene 4 es el C. No hay mucho que discutir.
solo de conocer las definiciones, pero que son importantes. Es importante que como médicos generales, generalmente los médicos generales son los que en las postas se encargan de los problemas de tuberculosis. En las postas generalmente no hay neumólogos, ¿eh? Especialmente cuando ven ustedes a provincias de Surcerú, ustedes son los reyes, ¿eh? Muy bien, otro, ya todo el mundo quiere irse, ya me mandaron también la tarjeta roja, creo. No me mandaron la tarjeta. Bueno, entonces acá, ¿qué es esto? Esto es fácil, ¿no? Se presume paragonimiasis. Ya también igualito, esto era fácil. No me vengan con que no, solo tenían que haber estudiado. Era cangrejo. Miren, de frente me voy al paragonimiasis porque el cuadro clínico es muy inespecífico. Ah, de mar. Quizás lo más específico es la radiografía de tórax, evidenciándose O sea, la radiopacidad del tercio el medio mar, y ahí todo está eso, todo el con base hacia la pared costal, paragonimiasis, porque la el agua paragonimiasis generalmente lagos, es no hay periférica, mar. porque generalmente compromete pleura. Es agua dulce, río. Entonces, si yo les ponía el cuadro clínico y no les ponía paragonimiasis, les ponía cuál es el tratamiento, sonaron. Porque les ponía cuál es el tratamiento más probable de una enfermedad que compromete periferia. Entonces no necesito ponerles paragonimiasis. Pero como me caen muy simpáticos, les pongo paragonimiasis. Pero les pongo cuál es el alimento más probable. Entonces justo me mencionaba su compañero que uno de sus amigos le dije, pero yo puse caracol. Porque la paragonimiasis también puede ser por caracol. Pero por caracol de agua dulce, no de mar. La principal causa es el cangrejo. De agua dulce. Hay cangrejo de mar, ¿no es cierto? No, ese no me interesa, pueden comer. Es bien rico. Igual que el caracol. Pero el caracol de agua dulce. Todo el resto les hace así, ¿no es cierto? El caracol es un carroñero. Miren. Está en el fondo del mar. Y en el otro lado. Peces muertos, ¿no? Esa sí no. Ese es del otro lado. Este también es interesante. Esta sí no. ¿Cuál es el único parásito que produce hiperinfestación? Ascaris. Ursinarias. El único que hace hiperinfestación es Strong. Yo no necesito ponerles estrongiloides ahí porque ya sé que ustedes saben que hiperinfestación automáticamente en su chip es estrongiloidiasis. ¿Qué significa la hiperinfestación? Son todas las formas del gusano pueden invadir. Pero para hacer ciclo del Loeffler es larva. ¿No es cierto, Caterine? Larva. Entonces, ¿qué busco en el punto? ¿Gusano adulto? No sería ciclo del Loeffler. No sería ciclo del Loeffler. El gusano adulto. Eosinófilos, teñas, huevos, larvas. Parte de conocer, cuando hablaba de hiperinfestación, de qué parasitosis hablaba. Y si conozco de qué parasitosis hablaba, puedo conocer qué método diagnóstico puedo utilizar. ¿Qué más tenemos? Me imagino que esto sí me vas a responder, Arturo. ¿Y por qué marcaste ese adenocarcinoma? ¿Dónde está la masa en pulmón para que me hables de adenocarcinoma? Esto es un regalo, olvídense del cuadro clínico. Miren nomás la radiografía. Carcinoma de células pequeñas, generalmente central, ¿no es cierto? Eso se los han enseñado. Carcinoma bronquioalveolar, está bien, bronquiolo alveolar, puede ser periférico, pero es masa pulmonar. Carcinoma pulmonar de tipo epidermoide, también generalmente central, pero es parénquima pulmonar. Adenocarcinoma de pulmón, es parénquima pulmonar. Esto es una lesión típicamente periférica.
de pleura. O sea, ya por ojo cerrado ponían mesotelioma. Si quieren leer el cuadro clínico, definitivamente también está a favor de una lesión que compromete pleura. ¿Por qué está a favor de una lesión que compromete pleura? ¿Por qué está a favor de una lesión que compromete pleura? ¿Ah? Cemento. ¿Por qué es una lesión que compromete pleura? Porque tiene matidez, vibraciones vocales y murmullo vesicular muy disminuidos. Eso no es pleura. Entonces, si yo tengo una enfermedad que compromete pleura, con una radiografía que compromete pleura, no hay mucho que discutir, ¿no es cierto? Sin embargo, varios se han equivocado ahí. El otro lado. La del otro lado sí es interesante. Porque ahí ha venido el reclamo. Hay 127 personas que sostienen que eso es un carcinoma epidermoide. Eso es lo que me ha dicho Arturo, ¿eh? Doctor, hay 127 personas que han reclamado. ¿Tantos? No sea pues sinvergüenza, doctor, no me va a quedar mal. ¿Cuántos han sido? Dos. Y me ponen la justificación. ¿Tienes la justificación, por favor, Arturo? Porque la justificación es interesante. De eso se trata. Pregunta. Ahí está. Entonces, más abajo. Ahí no, déjalo ahí arriba, porque todavía me lo subraya, ¿no? Paciente fumador pesado, así arranca él su discusión. Hospitalizado por cursar tiempo de enfermedad de 2 meses, caracterizado por tos productiva, persistente, no temperatura, baja de peso de 10 kilogramos en el tiempo de enfermedad, concomitantemente debilidad muscular proximal, progresiva, no pudiendo subir escaleras actualmente. Se realiza estudio de BK en esputo, cuantiferón negativo, BK en esputo, se realiza estudio de radiografía y tórax, que es lo que se ve, cuál es el diagnóstico más probable. Más probable. Entonces se nos enseñó cáncer, vámonos directo a cáncer. Cáncer con fumadores y cáncer con no fumadores. Cáncer con fumadores. Células pequeñas, carcinoma epidermoide. Cáncer con no fumadores. Adenocarcinoma, carcinoma bronquioalveolar, que ya para los europeos no existe, porque al final el carcinoma bronquioalveolar era un tipo de carcinoma, de adenocarcinoma. Muy bien. Entonces, eso como clasificación en general. Segundo, súbelo. Ahora sí, ¿es central o es periférico? ¿Por qué es importante lo de central y periférico? Porque el adenocarcinoma es un cáncer de pulmón. ¿Y dónde está el pulmón? ¿Central o periférico? En lo negrito. No está hacia el mediastino, hacia el mediastino, ¿qué está? Los bronquios. Entonces, el adenocarcinoma es un tumor especialmente de parénquima pulmonar. En cambio, el de células pequeñas, en cambio, el carcinoma epidermoide es más de bronquios. Entonces, ¿periférico o central? ¿Este es central o periférico? Central. Entonces, la persona que sostiene lo siguiente, sube ahora, hace, él marcó células pequeñas y quiere su punto. Él marcó, hipoepidermoide. Y como yo sé quién es, y como yo sé qué nota tiene, sé por qué quiere su punto. Entonces baja. Vámonos a su sustento. Entonces, ¿cuál es? En los datos planteados del paciente varón, lo que más resalta es el antecedente de ser fumador pesado. Y tiene razón, ¿no es cierto? Porque dijimos que con fumador pesado puede ser epidermoide, que él marca eso, pero también pueden ser células pequeñas. ¿Sí? Entonces, empieza bien. La tos productiva persistente, baja de peso de 10 kilos en 2 meses, que sería el tiempo de enfermedad. Luego, observado en la TAC, se puede apreciar que existe una lesión a nivel central. Le da importancia al fumador y le da importancia a lo central.
que como dijimos hasta ahora podía ser epidermoide o de células pequeñas, pero él quiere que sea epidermoide. Bueno, con estos datos podemos deducir que existe una lesión cancerígena a nivel pulmonar. Según las clases dictadas en la teoría, entonces parte de la clase dictada en la teoría, no parte del libro Harrison, no parte del Up to Date, parte de la clase dictada en teoría. Y les dije, cuidado con el libro, las cuales presentaré a continuación. Ambas patologías abarcan los criterios, diagnósticos presentados en el caso clínico. Y cuando habla de ambas es epidermoide y células pequeñas. Clasificación por histopatología, células pequeñas, visto sobre todo en fumadores y se presenta con lesiones cavitarias centrales. Como él quiere ganar el punto, esto un poquito que ya no lo vuelve a tocar. Algo que es muy importante, casi 70 y tanto % de los carcinomas epidermoides, es decir, la mayoría de carcinomas epidermoides, cuando se presentan se comportan con lesiones cavitarias centrales. Pero él no lo pone, él dice, no, eso no. Pon la imagen nuevamente. ¿La imagen es cavitaria en el centro? No. Pero él no le da importancia, eso no. Solo me interesa lo central y lo fumador. Sigue su vida. Por eso sí, pero él pelea para aprobar. Clasificación histopatológica. Cáncer de células pequeñas, visto principalmente en fumadores, es de origen central y es de origen neuroendocrino. Muy importante esto. Él no lo señala, pero acuérdense de neuroendocrino, porque ¿por qué viene el paciente? ¿Qué más tenía el paciente? ¿Tenía tos? ¿Eso tiene que ver algo con neuro? ¿Tenía pérdida de peso? Eso tenía que ver algo con neuro. ¿Qué más tenía el paciente que puede ser con neuro? ¿Qué? Debilidad muscular proximal. A tal punto que ya no podía subir escaleras. Pero él no le da importancia a la clínica. Él quiere diagnosticar solo con lo que le conviene. Sube. Perdón, baja. Entonces allá hace toda su charada. Como textualmente dicho en la imagen que se presentará a continuación. Baja. No obstante, como el cáncer de pulmón se desarrolla solo en 11% de grandes fumadores, baja. Y ahí están los porcentajes de pacientes que no son fumadores. Baja. Para terminar, no, baja un poco más, baja. Por lo tanto, pido que se validen ambas respuestas. Pero él se olvidó de que existe una imagen. ¿Alguien tiene la clase del doctor Pino? Puedes buscar manifestaciones clínicas y síndrome paraneoplásicos. Puedes leer los síndromes paraneoplásicos, que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué? SIHA, sería hiponatremia. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Lambert-Eaton? Benza. No. ¿Por qué no sabe Benza qué es el síndrome de Lambert-Eaton? Porque no leyó Harris. ¿Qué es el síndrome de Lambert-Eaton? ¿Qué es el síndrome de Lambert-Eaton? ¿Gana? Tiene problema motor, generalmente muscular. Eso es el síndrome de Lambert-Eaton. Y el síndrome de Lambert-Eaton es típicamente 100% se presenta en el carcinoma de células pequeñas. Lean su Harrison, lean su Up to Date, tumores neuroendocrinos, pero eso él no le da importancia. Entonces, ¿cómo respondo a eso? La hipótesis que plantea su compañero no es válida, porque por el cuadro clínico en donde el paciente tenía un compromiso, gracias,
Porque el paciente, frente a un cuadro clínico en donde había manifestación de miopatía, mioneuropatía para ser exacto, la probabilidad es carcinoma de células X. Yo pude haber suspendido la parte clínica y quedarme. La probabilidad de tener un tumor central sólido, carcinoma de células pequeñas. Porque ya les dije, el epidermoide en un 70 y tanto % se comporta como necrosis central. O sea, por ambos lados puedo responder y entienden por qué no doy válido a la hipótesis que se plantea. ¿Se acabaron? A ver. Bueno, ya sé por qué dices tú faltan todos. No quieres saber nada de enfermedad. Esto es típico, ¿no es cierto? No hay mucho que discutir. Chorro de arena. Doctor, cuando vemos arena también hay asbesto. Les invito a revisar qué porcentaje de asbesto tiene la arena. Y les invito a revisar qué porcentaje de sílice tiene la arena. Revisan. Y se van a dar cuenta por qué el trabajador de chorro de arena esencialmente hace enfermedad por sílice. Y eso significa parénquima pulmonar y no enfermedad por asbesto. Que generalmente, lo he dicho únicamente, es peligroso. La otra sí es un regalo. Y es para el grupo 2. O sea, para que no digan, todo lo facilito se toma al grupo 1. Benza, ¿te equivocaste o no? No, tú eres del grupo 1. Sí. Acá te estoy viendo. Vámonos al 2. Y ahí, enfermedad pulmonar por antracosis. Ya eso es un regalo, ¿no es cierto? La única enfermedad pulmonar por antracosis. ¡Hoy! ¿Es sílice? ¿Es asbesto? ¿Es radón? ¿Es berilio? ¿Es? No hay mucho que discutir. Sin embargo, hay un 21% que se equivocó. No leyó. Simplemente se presentó al examen, a dar el examen, a ver qué resultaba. Moneda al aire y no resulta. No hagan eso. No hagan eso. Si van a hacer eso, mejor, no les digo abandonen el curso, pero le digan a su papá, mira papá, voy a ir al hospital de vez en cuando quiero. Sigue pagando. He mandado un correo. ¿Lo han replicado a todos? Porque todos conocen sus sedes. Todos conocen esos angelitos que no están yendo a la práctica. Ustedes hacen práctica solamente lunes y miércoles, o martes y jueves. Dejar de ir un día es un escándalo. Sin embargo, los ven con nota de práctica aprobada. Ustedes los ven con nota de práctica aprobada. Ustedes que van, que hacen de su carrera un apostolado. Yo personalmente voy a tomar eso presente y voy a conversar ya no a través de un correo, porque es insultarlos a ustedes que están hasta esta hora sentados acá. Y ustedes los conocen mejores que yo. Y sucede en todas las sedes. ¿No es cierto, Escuser? Tú no, porque yo sé que tú vas todos los... Pero ustedes los conocen. Jóvenes, yo estoy a su disposición. Gracias, Arturo. Arturito.